Nunca te detengas si ves un accidente en la curva del KM 112 rumbo a Agua Prieta. Lo que este conductor experimentó no fue un accidente real, sino una recreación del infierno. Esta es la historia de la mujer que sigue pidiendo ayuda 10 años después de su muerte. El incidente en la curva. La carretera que serpentea rumbo a Agua Prieta es una cicatriz de asfalto cortando el desierto de Sonora. A las 3 de la mañana, el mundo se reduce al haz de luz de mi tráiler y al silencio sepulcral que solo rompe el zumbido del motor diésel. Llevaba horas conduciendo. El cansancio empezaba a pesar en mis párpados y el paisaje monótono de cactus y arena no ayudaba a mantenerme despierto. Era un tramo conocido por su peligrosidad, curvas cerradas flanqueadas por barrancos y una ausencia total de señal telefónica. El ambiente estaba extrañamente pesado, con una neblina baja que se aferraba al suelo, dificultando la visibilidad a pesar de la noche despejada. Justo al salir de una curva pronunciada, mis luces altas iluminaron algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. A unos 100 metros, fuera de la carretera, un coche sedán oscuro estaba volcado sobre su toldo, con las llantas apuntando al cielo. El techo estaba aplastado y el parabrisas hecho añicos. Pero lo que me heló la sangre no fue el vehículo, sino la figura que estaba a su lado. Una mujer. Llevaba un vestido ligero, de color claro, que parecía casi blanco bajo el brillo de mis faros. Estaba de pie junto a los restos del coche, con el cabello revuelto y una postura de absoluta desesperación. Me vio acercarme y comenzó a agitar los brazos frenéticamente, pidiendo auxilio. Su figura parecía casi translúcida contra la oscuridad del desierto, y su movimiento tenía una urgencia que me hizo olvidar el miedo y pensar solo en salvar vidas. Pisé el freno, sintiendo cómo las toneladas de carga se resistían a detenerse, hasta que el tráiler quedó parado a un costado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando, tiñendo la escena de un rojo fantasmagórico. Bajé de la cabina corriendo, sintiendo el aire seco y frío del desierto golpearme la cara, mientras la mujer continuaba pidiendo auxilio con un grito silencioso que parecía desgarrar el vacío de la noche. El protocolo de ayuda. El miedo se evaporó, reemplazado por la adrenalina pura de una emergencia. Corrí hacia ella, tropezando con las piedras del terreno irregular. Mientras me acercaba, noté algo extraño. A pesar de que el accidente parecía haber ocurrido hace poco, no escuché el sonido del metal crujiendo, ni el motor apagándose, ni el goteo de líquidos, solo el silencio del desierto y sus gritos. Estaba a unos metros de ella cuando la luz de mi linterna la iluminó de lleno. Era una mujer joven, con la cara manchada de tierra, pero extrañamente no parecía tener heridas graves ni sangre en su ropa. «¡Ayúdeme, por favor! ¡Mi esposo está atrapado!», gritó con una voz desgarradora que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me acerqué al coche volcado. El olor era raro. Esperaba olor a gasolina y caucho quemado, pero en su lugar había un aroma penetrante a flores silvestres y tierra mojada, a pesar de que no había llovido en meses. Me agaché para mirar por una de las ventanas rotas. La cabina estaba destrozada, llena de vidrios, pero no logré ver a nadie dentro. «No veo a nadie, señora. ¿Dónde está?», le grité, volteando hacia ella. Ella estaba parada detrás de mí, inexplicablemente cerca, sin que yo escuchara sus pasos. Señaló el coche con un dedo tembloroso, pero no respondió. Su mirada estaba fija en el interior del vehículo, vacía de expresión. Saqué mi celular del bolsillo, con las manos temblando, buscando señal desesperadamente. En esa zona, la cobertura era casi nula, pero por un milagro, una barra apareció. Marqué al 911. «Emergencias, accidente grave en la carretera a Agua Prieta, curva del kilómetro 112. Necesito una ambulancia, hay una mujer herida», grité al operador, sintiendo cómo el frío del desierto me calaba los huesos.
Mientras hablaba, noté que ella seguía agitando los brazos, pero sus movimientos se estaban volviendo lentos, casi pausados, como si estuviera bajo el agua. Sentí un escalofrío terrible recorrer mi espalda, cuando, al intentar sostenerla por el brazo para tranquilizarla, mi mano atravesó una corriente de aire helado, como si ella no tuviera densidad física alguna. La urgencia de la llamada contrastaba con la extraña calma espectral que ella empezaba a emanar, preparándome para la terrorífica sensación de que estaba tratando de salvar a alguien que ya no pertenecía a este mundo. La espera y la desaparición. El operador de emergencias me pidió que permaneciera en la línea. La espera se sintió como una eternidad marcada por el siseo de la estática en el celular y el golpeteo de mi propio corazón. Apagué las luces altas del tráiler para no deslumbrar a la patrulla si llegaba, dejando la escena iluminada solo por mis luces de emergencia y la débil luz de la luna sonorense. Me acerqué a la mujer, que se había sentado en una piedra grande a la orilla de la carretera, abrazando sus rodillas. Intenté hablar con ella de nuevo, ofrecerle mi chamarra, pero no respondió. Solo miraba hacia la curva, como si esperara a alguien más. «Ya vienen en camino, señora. Resista», le dije, sintiendo una profunda lástima mezclada con un miedo irracional que empezaba a crecer en mi pecho. El frío se volvió asfixiante. No era una temperatura baja normal, era una frialdad que parecía succionar la vida del entorno. La neblina, que antes estaba baja, empezó a elevarse, envolviendo el coche volcado y a la mujer en una mortaja blanca y espesa. Me froté los brazos, tratando de entrar en calor, y cometí el error de mirar a otro lado un segundo para asegurar mi celular en el bolsillo. Cuando volví a mirar a la mujer, sentí un mareo súbito. Su contorno parecía menos definido, como si estuviera viendo una fotografía desenfocada. La neblina parecía estar atravesando su cuerpo. Me acerqué un paso, con el celular aún en la mano, y mi voz se quebró al intentar llamarla. «¿Señora?» Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos eran oscuros, inmensos, llenos de una tristeza tan infinita que me sentí incapaz de moverme. Sus labios se movieron, pero no escuché sonido alguno. Fue entonces cuando me di cuenta. La neblina ya no la rodeaba. Ella era parte de la neblina. Se estaba desvaneciendo sutilmente, sus bordes disolviéndose en el aire frío de la noche. Intenté correr hacia ella, gritar, estirar la mano, pero mis músculos no obedecían, paralizados por un terror sobrenatural. En cuestión de segundos, la mujer que pedía auxilio desapareció por completo, dejando solo el olor a flores muertas y tierra mojada, y el coche volcado, que bajo la luz de mis emergencias ahora parecía mucho más viejo y oxidado de lo que recordaba hace apenas unos minutos. La carretera volvió a quedar en un silencio sepulcral, dejándome solo con el terror de saber que estaba esperando a la policía para reportar un accidente que quizás nunca ocurrió en el tiempo presente. La llegada de la patrulla. El sonido de la sirena llegó antes que la luz, un aullido solitario que cortaba el silencio sepulcral del desierto. Una patrulla de la policía estatal frenó bruscamente detrás de mi tráiler, sus luces estroboscópicas azules y rojas pintando los cactus y la neblina con colores frenéticos. Sentí un alivio inmenso. Finalmente, alguien más vería lo que yo estaba viendo. 2 oficiales descendieron del vehículo con parsimonia, sin la urgencia de quien acude a un accidente mortal. Me acerqué a ellos corriendo, sintiendo el sudor frío corriéndome por la espalda, con el celular en la mano listo para mostrar el registro de la llamada. «Oficial, gracias a Dios, el coche está allá. Una mujer estaba herida, se desvaneció, no sé qué pasó», dije atropellando mis palabras, señalando frenéticamente hacia la curva donde el coche volcado yacía bajo la neblina. Los oficiales me miraron con una mezcla de cansancio y lástima. No se apresuraron hacia el lugar, ni sacaron botiquines de primeros auxilios. Simplemente caminaron hacia la orilla de la carretera con una calma que me pareció indignante, casi antinatural. La frustración me invadió.
Yo sentía que el tiempo se agotaba para salvar a alguien, y ellos actuaban como si estuvieran dando un paseo nocturno. «Cálmese, amigo. Respire», dijo el oficial de mayor edad, con una voz rasposa que no mostraba sorpresa alguna. «¿Qué fue exactamente lo que vio?» «Le digo, un coche volcado, una mujer pidiendo auxilio. La llamé por teléfono», insistí sintiendo que mi voz temblaba de impotencia. «Estaba justo ahí, hace 5 minutos». Los oficiales intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que me indicó que esto no era nuevo para ellos. El oficial más joven encendió una linterna potente y comenzó a iluminar el barranco, pero no con la intensidad de quien busca supervivientes, sino con la rutina de quien sigue un protocolo vacío. «Mire, amigo», dijo el oficial veterano poniéndome una mano en el hombro, una mano que se sintió extrañamente pesada y fría. «La zona es traicionera, la neblina juega malas pasadas y el cansancio hace el resto. Aquí no hay nada». «Pero yo la vi, hablé con ella», grité sintiendo cómo la realidad se desmoronaba bajo mis pies. Me sentía loco, un charlatán ante la autoridad. La frustración me quemaba por dentro, una rabia desesperada al ver que ellos ni siquiera intentaban creer en mi testimonio, manteniendo una tranquilidad que desafiaba la urgencia de la situación. El vacío absoluto. La calma de los oficiales me estaba volviendo loco, pero su fría insistencia me obligó a acercarme a la curva. Mientras caminábamos sobre la grava, me preparaba mentalmente para ver el coche oxidado, para escuchar a los oficiales interrogarme sobre por qué no intenté sacarla de los fierros. «La vi», me repetía internamente. «No estoy loco». Llegamos al borde de la carretera, donde yo había visto el vehículo volcado apenas unos minutos antes. El oficial veterano apuntó con su potente linterna hacia el barranco y luego hacia la carretera. No había nada. El alivio inicial de no ver un cadáver fue instantáneamente reemplazado por un terror mucho más profundo y paralizante. El lugar estaba desierto, no había restos de un coche sedán oscuro, ni vidrios rotos dispersos sobre la grava, ni metal retorcido. Pero lo más aterrador fue el estado de la carretera y el terreno circundante. «¿Dónde están las marcas de frenado?», pregunté, con la voz apenas en un susurro, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No había marcas de llantas derrapando sobre el asfalto, no había rastro de tierra removida en la orilla donde el coche debería haber salido despedido. Me acerqué a la piedra grande donde la mujer se había sentado, apunté con mi propia linterna hacia la tierra fina y húmeda que rodeaba la roca. Nada, ni una sola huella de zapatos, ni mis pisadas cuando corrí hacia ella, ni las de ella al acercarse al coche. La superficie estaba impecable, como si nadie hubiera estado allí en décadas. El vacío absoluto era ensordecedor. Sentí náuseas, una punzada de pánico puro al comprender que lo que había experimentado no pertenecía a la realidad física. Mis sentidos me habían engañado, o más bien algo me obligó a presenciar una ilusión tan perfecta que olía a flores muertas y se sentía gélida al tacto. La evidencia física, o la falta total de ella, gritaba que el accidente nunca ocurrió, o al menos no en esta noche. La neblina parecía reírse de mí, volviéndose más espesa alrededor de los oficiales que esperaban en silencio mi colapso nervioso. Me quedé de pie en el borde de la carretera, paralizado por la comprensión de lo imposible. Mi cerebro luchaba por reconciliar los gritos desesperados de la mujer que había escuchado hacía apenas unos minutos con la absoluta quietud del desierto sonorense que me rodeaba. Los oficiales se pararon a mi lado, observando mi desmoronamiento con una mezcla de lástima y una resignación profesional que me resultó más aterradora que cualquier fantasma. El oficial veterano suspiró.
un sonido largo que pareció cargar con el peso de años de servicio en esa carretera maldita. Guardó su linterna y me puso una mano en el hombro, esta vez no como un consuelo, sino como quien confirma una sentencia. «Es la tercera vez este mes, amigo», dijo con voz plana, desprovista de cualquier emoción. «¿De qué? ¿De qué está hablando?», logré articular con la garganta seca. «Hace 10 años, una pareja se accidentó en esta misma curva. Ella salió despedida, pero él quedó atrapado en el coche antes de que estallara. Ella murió de frío y desesperación esperando ayuda que nunca llegó a tiempo», explicó el oficial mirando hacia la oscuridad del barranco. «No es la primera vez que esa mujer aparece. Recrea su última noche una y otra vez, buscando a alguien que le crea, buscando un rescate que ocurrió demasiado tarde». Sentí que el alma se me caía al suelo. No había salvado a nadie. Había sido un espectador de una tragedia atrapada en un bucle temporal. La mujer no pedía auxilio para sobrevivir, sino para aliviar el dolor eterno de su pérdida. Subí a mi tráiler con el cuerpo entumecido, el aroma a flores silvestres y tierra mojada aún impregnado en mi ropa. Arranqué el motor, sintiendo que el vacío absoluto del barranco me observaba. Ahora, cada vez que paso por el kilómetro 112 rumbo a Agua Prieta, no busco accidentes. Simplemente rezo para que algún día el alma de esa mujer encuentre la paz y el silencio que la carretera le ha negado durante una década. ¿Te atreverías a auxiliarla, sabiendo que es un fantasma? Si esta historia te puso los pelos de punta, dale like y suscríbete para más historias reales del camino. Tu apoyo me ayuda a seguir narrando estos oscuros secretos. Nos vemos en la siguiente parada.